Dios te bendiga nuevamente. Vamos a ir propiamente a lo que es la predicación, que estoy seguro de que para algunas personas va a traer luz, si en realidad quieres ver. Va a suplir la necesidad si sientes tu alma atorada, si es que quieres avanzar. Va a poderte dar entendimiento de plano, vas a poder ver cosas de tu propio corazón, pero es necesario la actitud que desde el principio hemos estado considerando. Es necesario que tú necesites del Señor, porque si no, luego no pasa nada. Vamos a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, verso 11. Vamos a escuchar con mucha atención toda la plática para que no sea demasiado larga. No es muy larga, pero para que no perdamos detalle, porque un detalle que tú puedas perder, y precisamente eso era lo que necesitabas escuchar. Dice en el verso 11: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. El Señor Jesucristo les estaba dando una parábola, les estaba diciendo algunas cuestiones del reino de los cielos. Y dice que un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y regresar. ¿Quién cree usted que era este hombre noble al que se refiere la parábola? Él mismo. El Señor ha ido a preparar morada para todos aquellos que se quieran arrepentir y creer en Él y confiar exclusivamente en Él. Él se ha ido a recibir el reino, ¿sí? Su reino, y después regresará. Inclusive sabemos que su regreso no se dilata demasiado. Sabemos que su regreso está pronto. Y entonces dice que después llama a 10 siervos suyos y les da pues una cantidad de dinero a cada uno. Y les dice algo muy importante que ojalá y tú lo tengas presente: negociad entre tanto que vengo. O sea, esto que yo te he dado no es para que simplemente lo tengas y lo guardes, es para que negocies con ello, ¿sí? Es para que le saques provecho. Este dinero, este talento, esta inteligencia, este tiempo, esto que yo te he dado, es para una cosa: para que tú hagas negocio con ello. O sea, para que cuando yo regrese, para que cuando Dios regrese, ¿sí? Entonces tú le puedas dar lo que te dio, con todo lo que te produjo y con todo el bien que tú pudiste hacer con lo que Dios te dio. Ahora, esa verdad quiero que la tengan presente, aunque no es eso lo que vamos a estar viendo hoy. Negociad entre tanto que vengo. En el reino de los cielos no hay chance para los que quieren estar de manos cruzadas. Quizás lo que me interesa aquí es el clamor de esos conciudadanos detrás de este rey, de este príncipe, de este noble. En el verso 14 dice: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Escucha bien ese clamor. No queremos que Jesús reine sobre nosotros. No queremos que éste nos gobierne. Eso es lo que estaban diciendo. Job capítulo 21. Vamos a mirar este mismo clamor en otras bocas. Job capítulo 21, en el verso 14, dice así. Está hablando de unos soberbios rebeldes y dice: dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Estás escuchando el clamor de otros? Están diciendo: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Como diciendo: pues ¿qué ese qué?
¿Qué de bueno ha hecho por nosotros para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará? Que oremos a Él. Hermanos y amigos, lo que leímos hace rato de aquellos que no querían que ese gobernara sobre ellos, que fuera su rey, y lo que leemos ahorita es el clamor de casi toda la humanidad. Ciertamente, no toda la humanidad, es más, quizás son pocos relativamente los que se atreven abiertamente a decir: no nos interesas, Jesucristo, no queremos saber nada de ti, no nos interesan tus caminos ni tus mandamientos, y de qué nos aprovechará y quién eres tú y por qué te tenemos que clamar a ti y orar a ti y por qué te tenemos que servir. Ciertamente, relativamente son pocos los que dicen eso, pocos los que se aventuran a decir semejante clamor de rebeldía, pero sin embargo, aunque no todos lo dicen, es el clamor de toda la humanidad y de muchos religiosos, la gran mayoría también. ¿Por qué? Porque aunque no lo dicen con sus bocas, sí lo hacen con sus corazones y demuestran que no quieren el conocimiento de sus caminos porque no quieren caminar en ellos. Y demuestran que no quieren saber quién es Dios y que no les interesan caminar en sus caminos y que no les interesa servirles. Y aunque con la boca no lo dicen, con el corazón muchos de ustedes dicen exactamente lo mismo. El mismo clamor sale, aunque no salga de sus bocas. Acuérdate, Dios no solamente mira tus labios, Dios ve tu corazón, tus actitudes, lo que tú eres, lo que tú haces. Aunque tu clamor no sea así, realmente el clamor de la humanidad entera casi es esta. Y si no, mira, echa un ojo a esta humanidad perdida en la que vivimos. ¿Quieren el conocimiento de sus caminos? Están dispuestos a escuchar a cualquier otra persona, más no a Dios. ¿Están dispuestos a caminar como Dios manda? Todo parece indicar que exactamente es lo contrario. Mira a los jóvenes, los adultos, los matrimonios. Mira a los niños también. Mira las modas, mira la música, mira la violencia y mira las guerras. El clamor de la humanidad es uno y el mismo. No queremos el conocimiento de tus caminos. De nada nos aprovechará estar contigo, servirte. ¿Qué? Apártate de nosotros. Tú dirás, ¿qué exageración? ¿Cómo es posible que algunas personas puedan decir eso? Sí es cierto, ¿cómo es posible? Pero lo más increíble de todo es que la gran mayoría, aunque no lo digan, lo piensan en su corazón y viven así, no sirviendo y no caminando en los caminos de Dios. Hoy vamos a estudiar, hermanos y amigos, vamos a estudiar el pecado de la rebeldía, o vamos a estudiar más precisamente 7 manifestaciones distintas de la rebelión en el corazón. 7 manifestaciones diferentes. Y yo quiero que pongas mucha atención, porque a lo mejor te vas a dar cuenta que todas tus ingratitudes proceden de tu gran rebelión que tienes con Dios. A lo mejor te vas a dar cuenta que lo que tú has visto en tus hijos, que ha sido pura rebeldía, y tú mismo te dices, ¿cómo es posible si yo no era así? Si yo jamás he sido así, ¿por qué son tan rebeldes? No lo aprendieron de mí. Ah, ¿no lo aprendieron de ti? Lo aprendieron porque las cosas espirituales, por así decirlo, se transmiten espiritualmente. Y esa rebeldía que tú has tenido con Dios es la causa y raíz de la rebeldía que tú ves en tus hijos. Ahora, lo que tú ves, esposa, como te rebelas a tu marido o a tus padres, hijo, cuando tú ves eso, a lo mejor vas a entender que todo tiene una raíz y un principio, y es tu rebeldía primeramente con Dios. Mujer, tu insatisfacción actual, tus grandes amarguras, tus grandes inconformidades, vas a entender que tienen que ver en una raíz que es tu rebelión con Dios, ¿sí? Oye, pues si una persona está rebelada con Dios, ¿contra quién no se rebelará? Si una persona está rebelada con Dios, que le ha dado la vida y que día a día le manifiesta su bien, ¿cómo no se va a rebelar con su marido? ¿Cómo crees que va a tener demasiado afecto y aprecio y una sumisión incondicional con el patrón, o va a estar contento con los designios de Dios en su vida? Pues el que está rebelado con Dios está rebelado con Dios, y eso se manifiesta en toda su manera de vivir. Ahora, el clamor del corazón rebelde es este: no queremos que reine sobre nosotros. El clamor del corazón rebelde es uno, no queremos el conocimiento de sus caminos, no queremos someternos. Rebeldía significa precisamente una persona que no se deja gobernar. Eso es una persona ingobernable, una persona que se levanta contra la autoridad, que se subleva contra la autoridad. Si lo vemos civilmente, es una persona que no acata las órdenes de un juez civil, si quieres, de un gobernante, de un juez civil. Pero si le vamos con respecto a Dios, es una persona que no acata ni las órdenes, ni los caminos, ni los designios. ¿Sí? Los designios, lo que Dios decide por ti. Hay cosas que Dios decide por ti. Hay cosas que te pasan que no las decides tú, las decide Dios por ti. ¿Sí? La persona rebelde, la mujer rebelde, el hombre rebelde, es el que está
precisamente levantado, sublevado en contra de la autoridad de Dios. No se deja gobernar. Tiene que ver con la terquedad, con la obstinación y con la soberbia también. Entonces hoy vamos a estar estudiando todo esto. Vamos a estar viendo diferentes manifestaciones, unas más claras, otras más sutiles, pero todas por dentro llevan el mismo clamor. No queremos que éste reine sobre nosotros. No queremos el conocimiento de sus caminos. ¿Para qué? No los queremos caminar. No queremos caminar como nos dice, queremos caminar como nosotros queramos. Eso es el clamor del corazón rebelde. Y para que Dios nos ayude, vamos a orar. Padre, queremos ver, queremos mirar, Señor. Queremos ser confrontados con tu palabra, Señor. Queremos entender. Ayúdanos por el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ver la primera de ella en Mateo capítulo 21. Acuérdate, el clamor es el mismo. No queremos que éste gobierne sobre nosotros. No queremos el conocimiento de sus caminos. ¿Para qué? ¿Quién es Él para que yo lo sirva? Mateo 21, verso 28, dice así. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Ahí está la primera de nuestras rebeldías. La rebeldía abierta, la rebeldía declarada, la rebeldía manifiesta. Es, si quieres, la menos común de todas. Es la menos común, ¿sí? No es la más usual precisamente. A lo mejor tú la ves en pensadores, a lo mejor tú la ves en comunistas, en rockeros, en punks a lo mejor. Lo ves y los ves con su atuendo, que están resumando rebeldía contra todo mundo y contra todo establecido. Ahí están. Y te dicen claramente: no queremos nada de saber de Cristo, no nos interesa nada de Cristo, nada queremos. Eso, que dicen no abiertamente, no es lo más común. Lo más común es que no se diga abiertamente. Estos, bueno, es la primera clase de rebeldía. Pudiéramos decir que tienen valor, entre comillas, para declarar lo que sienten en su corazón. No son hipócritas. Quizás son cínicos, es cierto, ingratos, descarados. Pero lo cierto es que sacan con su boca lo que tienen realmente en su corazón. Son más sinceros que los que dicen que sí, pero no hacen. ¿Sí me entiendes? Es la persona que dice: miren, ¿ya para qué me dices? Ya entendí qué es lo que Dios me pide. Ya sé lo que tengo que hacer, pero no quiero dejar mi adulterio. Pero no quiero dejar el dinero. Pero no quiero dejar esta manera de pensar. Pero no quiero perdonar. Ya no le insistas. Es ese. Ese es rebelde. Ese es claro. Ese dice: no me interesan sus caminos. No quiero saber nada. ¿Quién sabe más adelante? Ahorita no quiero saber nada. Es claro, es franco, es abierto. ¿Sí? Es el rebelde declarado. Vamos a seguir la parábola porque está interesante. Dice: respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Sabes quiénes eran las publicanos y las rameras? Los que abiertamente decían a la gente que ellos no querían saber de Dios. Eran aquellos que todo el mundo se daba cuenta. Estos no andaban ahí con farsas. Estos, los publicanos y las rameras, no andaban ahí haciendo una pantalla de religión. No andaban ahí queriendo hacer que las personas pensaran que ellos eran cristianos, ni mucho menos. No les interesaba disimular. Ellos eran claros, eran francos, todo el mundo sabía que eran borrachos, que eran rateros, que eran amadores del dinero, que eran prostitutas, lo sabía todo el mundo. No disimulaban con nadie, se habían quitado los tapujos, se habían quitado los disimulos. Y dice el Señor que estos, que por lo menos, es cierto, están muy mal, pero por lo menos son francos y están decidiendo abiertamente qué es lo que quieren, estos en todo caso tienen más oportunidad que los otros. ¿Quiénes son los otros? Bueno, les estaba recriminando ahí a los fariseos que tenían un aspecto de piedad, que tenían una rebeldía muy profunda. Esa es nuestra segunda, ahorita la vamos a ver, pero sin embargo su aspecto era de piedad, su aspecto era
de que sí querían hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo claramente que primero iban los publicanos y las rameras al reino de los cielos. Primero van los publicanos y las rameras. Quiere decir que aún entre esos punks, rockeros, comunistas, que abiertamente dicen no y hasta blasfeman luego y dicen cosas durísimas en contra de Dios, luego esos se van a salvar con más facilidad que muchos religiosos. Y la Biblia nos deja ver eso no en pocas circunstancias. En el Apocalipsis también dice Dios que mejor te fueras, que fueras frío o caliente, pero tibio no. Ahí estás muy difícil, muy mal. Tibio no. Mejor frío, mejor que digas no quiero nada. Mejor que digas no me interesa nada absolutamente de Dios, ni me sigas platicando. ¿Mejor eso? O que de plano te entregues profundamente, pero que andes a medias tintas, que andes con una apariencia, que andes diciendo que sí a la mera hora que sea que no. Eso es mucho peor. Primero van los publicanos y las rameras antes que los religiosos. ¿Te das cuenta? Es la persona que dice, pues ya sé, hombre, pues ya sé que si quiero ser cristiano es así. Por lo menos yo no soy como aquel. Yo no digo que soy cristiano, dice uno. Lo has oído, ¿verdad? Yo, pues a mí me gusta el pecado y me gusta el vicio y me gusta esto, pero por lo menos no ando engañando como aquellos que andan diciendo que son cristianos y mira cómo son. Esos llegan antes al reino de los cielos. ¿Es rebelde? Pues claro que es rebeldía, por supuesto que sí. Es abierta y franca, pero aún esos están menos mal, si quieres entenderlo, que los segundos, que son los otros que nos está hablando aquí el Señor Jesucristo. ¿Quiénes son? Bueno, es el verso 30 que dice, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Ese es el otro. Ese está peor. Ese es el rebelde pasivo. Es el que dice sí, pero no va. Se viste de piedad, hay una gran apariencia. Dice que sí, pero la mera hora es que no. Tú ves a este tipo de personas, tú los ves en un culto, tú los ves convictos de pecado, tú los ves ahí que de veras la palabra parece que le está haciendo pedazos por dentro. Y mira, casi te dan lástima. Los ves y dicen, sí quiero. Son los primeros quizás que se paran en un llamado al altar. Son los primeros que hacen una decisión, pero su decisión es papel y azúcar. Su decisión es como la nube, se desvanece al rato. Su decisión no es duradera. Ahí están. Tú los miras y los ves decididos y dices, ya estuvo. ¿Qué pasó al día siguiente? ¿Qué pasó al otro día? Después de una semana. ¿Qué pasó? Que dijo que sí, pero fue que no. Ahí está el rebelde pasivo. De veras los miras y híjole, dices, no, pobrecito. De veras, qué compungido se veía en su corazón. ¿Cuál compungido? Puras emociones. Solamente emociones. Nada de decisiones firmes ante Dios. Te quiero decir algo. Dios mira tus hechos, no tus palabras. En este mundo todos hablan. En este mundo se puede hablar muy fácil, se puede prometer y decir. Dios está sordo a las palabras, si quieres entenderlo. Él mira los hechos. A Él no le interesa que una persona enfáticamente diga, si quiero, me voy a entregar, sí, Señor, no daré mi vida a nadie más, después de aquí todo va a ser distinto. Menos palabras, hechos, acciones consumadas. Eso es lo que Dios ve. Y estas personas, los rebeldes pasivos que dicen y no hacen, disculpan su falta de sometimiento a Dios con cualquier cosa. Por la enfermedad, por el tiempo, porque no sienten, porque no han tenido chance, porque no entienden, dicen algunos. Lo disculpan con lo que sea. Pero lo cierto es una cosa, hay una rebeldía ahí adentro, que no está queriendo someterse a los caminos y designios del Señor. El segundo es el rebelde pasivo. De estos, ¿cuántos hay? Por millares y por millones se cuentan. Pero de veras por muchos, que dicen sí, pero a la mera hora hacen no. Vamos ahora a entrar a estudiar a un hombre rebelde, y estudiar de él y de su carácter nos dejará entender cosas para nuestro provecho. Su nombre, Saúl. Vamos a 1 Samuel capítulo 15. Y vamos a leer, y vamos a aprender y extraer unas verdades que te van a ayudar. 7 formas de rebelión, 7 manifestaciones de la rebeldía. ¡Ay! Pensabas a lo mejor que el rebelde solamente era el que se vestía de cierta manera, el que despotricaba, el que levantaba sus manos al cielo, el que decía, no, ese es uno nada más de los rebeldes, nada más uno, el franco, el abierto. Y por cierto, a veces pudiéramos pensar que está más cerca ese que otros, que se las dan
de piadosos y de religiosos. 1 de Samuel capítulo 15, vamos a estar leyendo verso 1, dice así. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es lo primero que quiero que entendamos. Vamos a ver. Aquí nos deja ver cómo Dios elige a Saúl, ¿sí? O sea, Saúl fue un hombre muy privilegiado, hermanos. Dios lo eligió. Lo eligió además por gobernante por su pueblo. Un hombre elegido por Dios. Un hombre muy privilegiado, lo puso por rey sobre Israel y entonces le dice: estate atento, ¿sí? A mí me gustaría a veces que fuéramos más atentos para escuchar. Estate atento, le dice, y le empieza a dar unas indicaciones. Y dice: ¿sabes? Hiere a Amalec. Yo quiero castigar, dice Dios, quiero castigar a Amalec porque se interpuso en mi pueblo. ¿Por qué? Porque cuando estaba huyendo de los egipcios, porque cuando estaba en su peregrinar en el desierto, se interpuso para mal de mi pueblo y yo quiero castigarlos. Hicieron mal a mi pueblo y a mi pueblo no lo tocan. Es la niña de mis ojos, ¿sí? Y entonces dice: ve pues y hiere a Amalec. Y le dice claramente y le da indicaciones. Destruye todo lo que tienes. No te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Si te parece extraña el mandamiento que Dios les dio aquí, no te extrañe tanto. Nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, o sea, vivimos en el tiempo de la gracia, y nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra ejércitos, ni tenemos que cortarle la cabeza a nadie. Nuestra lucha, dice Efesios 6, es contra huestes espirituales de maldad, es contra potestades, es contra principados en las regiones celestes. Eso es lo que dice. No te preocupes, podemos entender un poquito. Este pueblo de Amalec era una plaga, para que me entiendas. Era una plaga de gente pervertida. Era una plaga de gente que de veras no había ya ni a uno a quien irle. Si te preocupas por los niñitos y dices: ay, pero ¿cómo a los niños de pecho? No te apures, favor que les hacía Dios, porque esos se van con Dios, se van con el Señor. Y no entonces se hubieran aprendido los malos maneras y los pecados y los vicios y perversiones de sus progenitores, y entonces sí se pierden en el infierno. No te preocupes tanto por los niños chiquitos, preocúpate por ti, que tú sí te vas a ir al infierno si no te arrepientes, ¿sí? Así que no te preocupes tanto por entender a Dios en cada detallito, ¿sí? Dios sabe cómo hace las cosas y Él es justo. Una sola injusticia no vamos a encontrar nosotros de Dios, ni una sola, ¿sí? Esto no era ninguna injusticia, créemelo. De veras que por amor a esos bebés era mejor que los mataran en ese momento y se iban con Dios, ¿sí? No había nada en ese pueblo, todo estaba corrompido. Era una plaga donde se pararan, solamente era para enseñar la idolatría, para enseñar los incestos, para enseñar la violencia, para enseñar la prostitución. Era para eso nada más, para eso servían. Buena cosa y buen mandamiento, como todos los mandamientos de Dios, era que hiciera eso, tal y como le estaba diciendo. ¿Pero qué sucedió? En el verso 7 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Te voy a explicar qué es lo que está sucediendo. Fíjate. Este hombre Saúl, con el poder que Dios le dio, le ayudó el Señor y derrotó finalmente al ejército de los amalecitas. Lo derrotó. Pero este hombre juzgó, pues que no era conveniente matar a Agag, el rey de los amalecitas. Él pensó que era eso mejor. También pensó que si conservaban la vida a unos animales bonitos, así engordados, de los mejorcitos, también iba a ser algo bueno, porque los podían ofrecer en sacrificio para Dios. Después vemos eso. Él pensó y juzgó que eso era lo mejor.
Pero ¿qué fue lo que Dios miró? Miró rebeldía. Y dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Sí? El rey Saúl no había cumplido sus palabras. Había dejado vivo a Agag. ¿Sí? ¿Agag quién era? El rey de los amalecitas. Ahora, la Biblia es clara cuando dice que si un gobernante escucha la palabra mentirosa, todos los que le sirven serán impíos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el rey, el gobernante o la persona que está puesta en autoridad y en cabeza, es muy importante su influencia para todos los demás. O sea, por lo general, si el rey es un perverso, el pueblo va a ser un perverso, porque no va a tener autoridad moral para parar las perversiones. Así va a suceder. Eso es un principio bíblico y es un principio que nosotros vemos. Cuando en una casa el papá es un verdadero diablo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que todos los hijos aprenden el mismo camino. Lo aprenden porque lo observan y aprenden el camino. Eso es lo que quería decir. Que Agag era el responsable de las perversiones de este pueblo. ¿Y qué pasó? Que Saúl lo deja vivo. Imagínate nada más. Qué torpeza la de Saúl. Qué ceguera. Lo dejó vivo. Por sus sentimientos lo deja vivo. ¿Quién crees que enseñó a pecar a ese pueblo? ¿Los de menor importancia en el pueblo? ¿Los soldados rasos de ese ejército? ¿Verdad que no? El rey. El rey era la cabeza. Siempre es las que mete sus influencias al pueblo. Y bueno, nosotros aquí tenemos que entender algo para nosotros que vivimos en estos tiempos. Dios siempre va a la cabeza, o sea, siempre quiere erradicar y siempre quiere poner el dedo en la llaga y siempre te va a decir las cosas ahí donde te duele. Eso es. Así la fuerza, por así decirlo, del ejército de los amalecitas, pues era el rey. Tú también puedes entender que cuando mataban al rey, los ejércitos por lo general se sentían descontrolados y luego eran mucho más fácil presa de los demás ejércitos. ¿Por qué? Porque habían matado al rey, porque habían matado al estratega mayor. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que aquí Dios te quiere enseñar es esto. Dios siempre anda buscando nuestro bien. Dios siempre anda buscando tu bien. Dios siempre quiere que la maldad tuya se desarraigue por completo. Dios a su pueblo le dijo claramente que cuando entraran a tomar la tierra que iban a poseer, que se encargaran de echar a todos los moradores de esa tierra y no dejar uno solo. ¿Por qué? Porque si dejaban uno vivo o si dejaban unos cuantos vivos, iban a ser espinas en sus costados, iban a ser púas en sus ojos. O sea, que iban a estos a hacerles mal, que estos se iban a sublevar, que estos les iban a enseñar lo malo. Entonces mejor era acabar con todos. Dios es así, igual en tu vida y en la mía. Por lo tanto, Dios siempre te dice exactamente lo que menos pretendes escuchar. Dios agarra y sabe que si tu problema es de adulterio, lo primero que te dice es tu adulterio. Sí, lo primero. No te da chance de nada. Y mientras no hagas nada de eso, olvídate, estás perdido. No sientes ni la paz ni sientes nada. Absolutamente nada. Dios pone el dedo en la llaga. Si ve Dios que tu problema es el dinero, ahí está, el dinero. Y te pone el dedo en la llaga. Tu problema es el dinero. Si ve que tu problema son tus hijos, como pasó con Abraham y con Isaac, te dice, tu hijo, tus hijos. Y ahí te pone el dedo en la llaga. O sea, como que se va a la cabeza para desarraigar, erradicar todo el mal. ¿Sí? Eso es lo que pretendía con Agag. Pero Saúl en sus sentimentalismos lo deja vivo. ¿Me entiendes? Lo dejó vivo. Él juzgó que era muy sabio dejarlo vivo. ¡Qué torpeza tan grande! Bueno, aquí ya nosotros podemos aprender algo. Es la rebeldía engañosa. ¿Por qué engañosa? Porque está detrás de una obediencia parcial. Una obediencia parcial. O sea, la persona juzga qué es lo que va a obedecer y qué es lo que no va a obedecer. Muchos de ustedes, la verdad, es que han obedecido en parte. Muchos de ustedes, la verdad es que han dejado ciertos pecados escandalosos, pero se han quedado con los pecados de aquí adentro. Han dejado la fornicación, han dejado la borrachera, han dejado el adulterio, pero se han quedado aquí adentro, con la envidia, la amargura, el amor al mundo, etcétera, etcétera. Pecados que no se ven demasiado, pero pecados que son igualmente pecaminosos como los otros. De hecho, la Biblia dice en Santiago que cuando una persona cumple toda la ley, pero transgrede un punto, se hace culpable de toda la ley. Se hace transgresor de toda la ley. Y esto nos tira abajo esa obediencia parcial como la que tuvo aquí Samuel. Oye, cuando tú lees de manera pues poco atenta la vida de Saúl, te parece hasta un buen hombre, te cae bien si quieres.
Lees esto y dices, oye, pero ¿cómo? Pues sí hizo casi todo lo que Dios le mandó. Y te cae así como si Dios fuera exagerado. No, Dios no es exagerado. Nada más que recuerda una cosa, Dios está en los cielos, tú estás aquí en la tierra. Tú eres el que tienes necesidad de Dios, no Él de ti. Y Dios es el que manda, no tú. Y Dios es el que decide cuánto hay que obedecer y cuánto, no tú. O sea, si tú te vuelves el que juzgas qué debes de obedecer y qué no, pues entonces tú eres el Dios, tú eres el legislador, pero no es así. Nosotros somos los siervos, Él es el rey, ¿sí? Si tú decides, mira, pues esto yo creo que es bueno obedecer, pero esto no, entonces ya no eres siervo, entonces ya no eres obediente. Y eso es lo que hizo Saúl, precisamente. Y bueno, cuando una persona suele obedecer, pero en parte, solamente parcialmente, se engañan inmediatamente, se sienten que están muy bien. No sé si tú lo has visto. Por ahí hay una persona que dejó el vicio, las pandillas de allá afuera y la droga, y era un matón y ahora ya no lo es. ¿Qué pasa? Que lo agarran y le ponen un monumento en las iglesias y lo ponen a predicar y lo llevan a giras y lo llevan por ahí a los pueblos a dar su testimonio, pero no reparan en que sigue siendo lujurioso, amante del mundo, en que sigue siendo amargado, en que sigue teniendo un carácter terrible ahí en su cara, aunque tiene amor al dinero. Nadie repara en eso. Pero eso sí, lo ponen como el ejemplo, el testimonio del año, para que mucha gente vaya y dice que se convierta a Dios. ¿No has visto eso? Yo lo he visto muchas veces. Por lo general la gente no repara en la obediencia parcial. Hasta se le hace que están bien. Oye, pues yo ya voy de gane, yo la llevo bastante bien. ¿Por qué? Pues porque ya dejé esto y esto y esto. Y bueno, ¿y qué pasó con estas otras cosas? Bueno, esto todavía no, pero ya ahí voy de gane. Eso es lo que pensaba Saúl, yo creo, también. La persona que obedece, pero solamente parcialmente a Dios, se suele engañar terriblemente. Fíjate ahí en el capítulo 15, en el verso 13. Dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¡Qué engañado! No es cierto, no la había cumplido, pero él pensaba que la había cumplido. Así es mucha gente hoy en día. Piensan que están bien con Dios, cuando realmente su obediencia es solamente parcial. Entonces Samuel, dice en el verso 14, le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Como que le dice, oye, pues si cumpliste la palabra de Dios, Dios mandó que mataran a todos. Animales, bestias, vacas, ovejas, cabritos y todo mataran. Se supone que si todos están muertos no se debería de escuchar ni balido de ovejas ni bramido de vacas, es lo que le dice. Y entonces dice ahí en el verso 15, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Tampoco eso era cierto. Tampoco era cierto que lo demás lo habían destruido, porque Agag estaba vivo. ¿Te das cuenta el engaño de la persona que obedece solamente parcialmente? Ahí está. La persona cree que está bien, está perdida, como Saúl. Es más, Saúl estaba pensando que había obedecido a Dios. Se rascaba la cabeza como diciendo, bueno, ¿por qué Samuel se pone en este plan? Pensaba que estaba bien con Dios. ¿De veras? Lo pensaba que estaba bien. Estaba ignorante absolutamente de los sentimientos de Dios para con él. ¿Cuáles eran los sentimientos de Dios para con él? Ya lo leímos en el verso 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Porque es rebelde, porque es una persona desobediente. ¿Y qué pensaba Saúl de sí mismo? No, pero si yo estoy bien. Pero si yo la verdad he cumplido lo que Dios me manda. Pero si estoy bien. Ahí está su engaño. Del que obedece parcialmente solamente. Del que ha quitado algunas cosas externas de su vida, pero ahí le queda todo el mugrero dentro del corazón. Ahí le queda un montón de vanidades adentro, un montón de rebeliones, un montón de cosas así sucias adentro, aunque por fuera quizás ya no se ven. Ahí vemos nosotros entonces esta rebeldía engañosa, y engañosa porque estaba encubierta detrás de una obediencia, pero obediencia parcial. Al fin y al cabo, Dios te dice claramente cuál era su sentir. Me pesa haber puesto a este hombre por rey, me pesa. El punto 4 que nosotros vemos es, ahí muy enlazadito con esto que estamos leyendo, lo que se le pudiera denominar la rebeldía del soborno. Y ahí mismo donde estamos, en el verso 15, fíjate lo que pensaba este Saúl, desobediente y rebelde. Dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas
para sacrificarlas a tu Dios. ¿Sí? Pero, ¿qué le contestó Samuel? Dice en el verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué había pensado Saúl? Saúl había pensado así: miren, vamos a agarrar este ganado, que está muy bueno, que está muy gordito, que está muy bueno, muy saludable, lo mejor, y se lo vamos a ofrecer a nuestro Dios. A nuestro único Dios los vamos a matar y los vamos a ofrecer en sacrificio. Qué piadoso se oye, ¿a poco no? Se oye bien piadoso. Se oye como que de veras Saúl pensaba en Dios. Pero ¿qué le dice la voz de parte de Dios? Le dice: Jehová no se complace en los sacrificios, se complace en la obediencia. Jehová no le interesan los sacrificios que tú le des, se complace en que tú prestes atención a sus palabras y las pongas por obra. ¿Qué lección tan inmensa nos da esto para toda la cristiandad de hoy en día? ¿Sí? Porque es un montón de sobornadores la cristiandad de hoy en día. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día la gente no quiere obedecer, pero están dispuestos a dar su dinero. Ah, eso sí, el dinero. Están dispuestos a dar su dinero ahí para la construcción del techo del templo, ¿sí? Y están dispuestos todo y creen que eso les recomienda ante Dios. Creen que eso les hace mejor ante Dios. Están dispuestos a hacer mandas. Están dispuestos a caminar 1 kilómetro ahí de rodillas hasta que les sangre todas las rodillas. Pero eso sí, no quieren renunciar al vicio del alcohol. Eso sí, no. Pero prefieren entonces un sacrificio. Algo que les cueste, algo que les duela. Preferirán ayunar mucho, pero no perdonar. Fíjate nomás. Ayunarán y dirán: es que yo voy a ayunar, es que a Dios le gusta que ayunemos. Pero, ¿qué pasa? Que Dios no te pide que ayunes, te pide que perdones antes que ayunar. ¿Sí? Eso es lo que Dios pide. Dios se complace más en la obediencia y no en los sacrificios. Pero hoy en día los que se dicen cristianos acostumbran a ofrecer a Dios y a sacrificar a Dios en vez de someterse al Dios vivo, en vez de obedecer todo lo que Dios les está pidiendo. La persona está más dispuesta a orar, y a orar mucho si es necesario, mas no hacer la voluntad de Dios, lo que le está pidiendo. La persona estará dispuesto a dar su dinero, eso es, estará dispuesto a dejar la carrera y a servir a Dios, como muchos dicen: es que yo sirvo a Dios, durante 20 años lo he servido. ¿Qué 20 años? ¿20 años has servido a Dios en desobediencia? A Dios no le interesa ni tu vida, en el sentido de que no le interesa tu servicio, ni tus sacrificios que pudieras hacer. Nada le interesa de eso. A Dios le interesa la obediencia. Eso es. ¿Ok? O sea, la persona está dispuesta a ofrecer algo, pero no a obedecer lo que Dios le está pidiendo clarísimamente. Y esto es común, pero muy común. Es común en la católica y es común aquí. La gente prefiere dar dinero, pero prefiere no vivir en santidad. La gente preferirá hacer mandas, la gente preferirá hacer ayunos o quién sabe qué. Pero Dios no te pide eso, te pide que seas obediente y que te sometas a Él. Esta es la rebeldía que hemos denominado del soborno, porque trata de comprar a Dios. Lo trata de comprar, o sea, trata de manipular a Dios, de modo que aunque no obedezca, pues entonces le ha de gustar esto. Así es, Saúl así le hizo. O sea, Saúl dijo: bueno, no voy a obedecer todo lo de Dios, pero le voy a dar estas vacas y estos becerros y estas ovejas y los vamos a ofrecer en sacrificio. Esto le ha de gustar mucho a Dios. Qué engañado estaba, qué mal estaba. Dios no pretendía eso ni pedía eso. Dios pedía obediencia y no sacrificios. ¿Me entiendes? Dios pedía obediencia. Qué común es esto, ¿verdad que sí? En la religión, pero muy común. Todo el mundo hace así. Todo el mundo agarra y en vez de obedecer, da de su dinero. Es más, hay personas que piensan que por dar dinero, de alguna manera, agradarán un poquito a Dios. Por eso nosotros no tenemos la costumbre de pedir dinero. ¿Por qué? No vayas a pensar que por tu dinero Dios se vaya a agradar. ¿Qué error tan grave sería eso? Tenlo bien claro. El dinero es cuando la persona está caminando en obediencia a Dios. Si no, no sirve para nada. Tu dinero y todas tus cosas están igual que tú. Mal, perdidas, malditas. ¿Y para qué queremos nosotros dinero así? ¿No nos sirve? No. Dios pide, no el dinero. Dios pide la vida. Y después de la vida, ahora sí, todo el dinero que pueda para que ayude a otros, para que amen, para que se dé para los demás. Eso sí,
entonces sí será acepto delante de sus ojos. Pero mientras la persona no está entregada y no está obedeciendo, que se guarde su dinerito es mejor, no lo queremos, ¿sí? Y Dios tampoco lo quiere, eso es la cosa. Dios prefiere la obediencia antes que los sacrificios. El quinto punto que vemos es algo también que cayó el rey Saúl, en 1 Samuel 15:23. En ese contexto, en el mismo que estamos, le dice el profeta Samuel: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Samuel le estaba diciendo que el pecado de adivinación y la rebelión tenían mucho en común. Y quizás nosotros a primera vista no entendemos el por qué. Créeme que a mí me tardé bastante en entender por qué la Biblia relaciona el pecado de la rebelión con el pecado de la adivinación, de la hechicería. ¿Por qué lo relaciona? Yo no sabía por qué, pero ya después de estudiar la vida de Saúl, después de darme cuenta que Saúl era un hombre rebelde y que sus rebeldías estaban camufladas, por así decirlo, pues finalmente su rebeldía iba a tener su manifestación más clara por medio de la adivinación. ¿Y qué es lo que sucedió? Que nosotros vemos que Saúl acudió con una hechicera finalmente en sus días. Mira, voltea ahí a 1 Samuel 28. Casi le estaba profetizando ahí el profeta Samuel. Le estaba diciendo: vas a terminar hasta en hechicerías por tu rebeldía. Es lo que le estaba queriendo decir. 1 Samuel 28, verso 4. Podemos ver aquí el descenso horrible de la vida de Saúl. Y cómo Saúl empezó, sí, desobedeciendo poquito, si tú quieres, siendo rebelde, medio pasivo, así tantito nomás. ¿Y en qué terminó? Como un animal terminó, desechado y abandonado por Dios, acudiendo con una hechicera. En el verso 4 dice así: se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo temor, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. ¿Por qué se turbó su corazón? ¿Por qué se turbó? ¿Por qué tuvo tanto miedo? ¿No era rey de Israel? ¿No había Dios prometido, y siempre lo ha hecho, que uno podría vencer a 1000 y que aunque un ejército acampara contra uno, él estaría? ¿No dijo eso? Nada más que el problema era que Dios no está con los rebeldes. Por eso su corazón sintió terror. Cuando vio el ejército bien numeroso de los filisteos, cuando consideró a sus hombres y miró y vio el ejército de los filisteos y dijo: no podemos contra ellos. Tuvo mucho terror en su corazón. Y dice el verso 6: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Está rota la comunicación. ¿Por qué? ¿Porque Dios la rompe? No, porque la rompe el hombre que decide estar en rebeldía contra Dios. Aquí se dio cuenta Saúl lo torpe que había sido de ser rebelde en contra de Dios. Por lo general la gente, mientras ahí van las cosas más o menos, mientras las personas ahí viven, pues ahí como que ahí la van pasando, como que tienen para comer, como que no les va tan mal de repente, como que de repente tienen alguna satisfacción en esta vida, como que no se dan cuenta lo que es ser rebelde contra Dios. Pero vendrá un día que entonces sí se van a dar cuenta de lo que es que clames y Dios no te oiga por rebelde. Ahí sí vas a desear nunca haber sido rebelde. Y dice el verso 7, como Dios no le contestaba, dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Espiritismo, hechicería, mediums, etcétera. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ver una cosa. La rebelión de Saúl fue tal que se manifestó hasta en la hechicería. El profeta Samuel ya había dicho que como pecado de adivinación, de hechicería, era la rebelión. Yo te decía que yo no entendía el por qué. ¿Por qué el pecado de la rebelión y por qué la hechicería van de la mano? ¿Por qué son así? Bueno, vas a entenderlo fácilmente. Cuando una persona anda con Dios y anda en obediencia con Dios y anda sometido con Dios, ¿cómo le va?
Pues bien. ¿Cómo le va? Pues siempre le va bien. Y no quiero decir con esto que nunca tendrá tragedias, porque podrá tenerlas, nada más que tiene un Dios que lo va a consolar, un Dios que va a estar con él a su lado, y cada día va a estarlo cuidando y mimando. Y mira, cuando tú tienes que corregir a tu hijo, si eres cristiano, y lo haces o lo has hecho, a ti te duele más corregirlo, pero luego que puedes, y luego que es conveniente, ¿cómo te gusta consolarlo? ¿A poco no? ¿Y cómo te gusta que corra contigo y que se meta entre tus piernas y tú lo abraces? Bueno, si a nosotros nos gusta eso, a Dios le gusta más consolar a sus hijos. Y sabe Dios que en esta vida tenemos que pasar muchas cosas. Tenemos que caminar a veces en profundas sombras, en tristezas, etcétera, etcétera. Pero ahí está Él al lado. Y cuanto más oscuro, ahí está Él al lado. Porque Él lo ha dicho en el Salmo 23, que en el valle de sombra de muerte no temeré porque Él está conmigo. Y el valle de sombra de muerte no es cuando te va bien. El valle de sombra de muerte es cuando te va mal. Es cuando la muerte te visita. Es cuando te visita la calamidad y la tragedia. Pero ¿sabes qué? Qué bienaventuranza con los que caminan con Dios. Les va bien porque tienen a Dios. Y Dios los prospera. Y hay veces que uno dice, qué feliz soy. ¿Cómo es posible? En todo me va bien. En todo me prospera Dios. Tengo una esposa así. Todo me va bien. Mis hijitas me quieren. No tengo problemas. Estoy bien. Y le das gracias a Dios. Felicísimo. Bueno, ya también Dios había anticipado que las bendiciones por la obediencia iban a ser muchas. Pero por otro lado, Dios también ha anticipado que al que no quiera caminar con Dios y quiera ser rebelde, hay muchas maldiciones para él y muchas cosas que le van a ir perfectamente mal en todo. Y si quieres saber más de esto, ahí en tu casa mira Deuteronomio 28 y Levítico 26. Y estudia y aprende una cosa. Al que quiera caminar conforme a la voluntad de Dios, hay un montón de bendiciones que lo van a acompañar. Pero también apréndete otra cosa, que la lista es mayor para aquellos que quieran seguir rebeldes con Dios. La lista es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente el rebelde es el que no se quiere someter a Dios. Y ya Dios ha dicho que al rebelde le va a ir mal. Entonces, ¿qué pasa? Que quieren seguir en rebeldía, no quieren someterse, pero sin embargo quieren que le vayan bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí está la pata de conejo, para que le vaya bien. Pues ahí está la pócima, o vete a saber el conjuro, el hechizo, para que le vaya bien siendo rebelde. ¿Ya te das cuenta por qué la rebeldía y la hechicería van de la mano? Porque como Dios no los bendice, entonces quieren seguir en su rebelión, seguir en sus caminos, pero sin embargo, que no les vaya mal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienen que tener frases, tienen que consultar ahí a quien sabe que es psíquico, tienen que hacer alguna vela, poner ahí alguna veladora, o tienen que ir con alguna mujer que los limpie. ¿Por qué? Pues por la maldición que traen. No más que ¿quién le va a quitar la maldición de Jehová a una persona? Sino el mismo Jehová cuando se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? Y ahí están, haciéndose limpias y poniéndose cosas y quitándose cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué acuden a esto? Porque Dios no los está bendiciendo. Porque Dios no bendice propiamente a la persona rebelde. Propiamente, estoy hablando de Dios complacido con esa persona. Ahora, no te creas que esto solamente es cosa del mundo. En medio de las religiones que hay hoy en día y de los grupos disque cristianos, hay muchísima superchería religiosa también. Y ahí están unos comprándose sus crucecitas y sus ajos ahí para sacar quién sabe qué espíritus de su negocio y de su casa, y las ponen ahí en su puerta, ahí la ponen. Pues, ¿qué es eso? Superchería religiosa. Eso es. Y ahí hay otros más sofisticados que son bien rebeldes, mujeres bien amargadas, personas que están bien mal, bien avaros. Ahí están. Pero eso sí, cuando viene el problema y lo tienen enfrente, ¡ay, me cubro con la sangre de Cristo! Me cubro con la sangre de Cristo. ¿Qué es eso? Superchería religiosa. Lo mismo, hechicería, el mismo principio, rebeldía, pero no quieren las consecuencias de su rebeldía. Eso es. Entonces, el rey Saúl a nosotros nos es un ejemplo, pero para lo malo, para que no caminemos en sus caminos. El rey Saúl rebelde demostró su rebeldía no solamente en las pequeñas cosas, sino se fue, como siempre va el pecador que no se quiere convertir, de mal en peor, siempre de mal en peor, y terminó consultando a una hechicera. Esa es la rebeldía de la hechicería, porque la Biblia lo enlaza y es muy claro por qué lo enlaza. Vamos a ver Hechos capítulo 24, nuestro punto 6. Es la rebeldía que pospone la obediencia. O sea, el rebelde que no dice no.
Dice sí, nada más que no dice cuándo lo va a hacer. Pospone la obediencia. Hechos 24, verso 24, dice así. Estamos aquí ahora con el apóstol Pablo, de quien de este sí mucho tenemos que aprender, porque él mismo dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Dice en el verso 24: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué es lo que sucedió? Pablo había sido agarrado por causa del evangelio. Lo habían atrapado y él, en su oportunidad, como tenía que comparecer delante de ciertas personas importantes, les predicaba. Y aquí está predicándole el apóstol Pablo a un hombre que se llamaba Félix y también a Drusila, su mujer. ¿Y qué le predicaba el apóstol Pablo? Es interesante que lo veas. ¿Qué le predicaba? Justicia. Ahí dice que disertaba acerca de la justicia. Le estaba diciendo cosas como estas: Dios es justo y todo el que hace justicia no es de Dios. Todo el que hace injusticia es del diablo, ¿sí? Injusticia, quería decir hace rato. Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. Tú no eres justo, le decía. Tú tienes que ser justo porque solamente los justos estarán con Dios. Ahí estaba predicándole de la justicia. También le predicaba del dominio propio, ¿sí? Contenerse, negarse. El espíritu que Dios nos ha dado es de dominio propio. Dominio en tus emociones, dominio en tu carácter, dominio en tu sexualidad, dominio en tu manera de ser. Y del juicio venidero, imagínate, del juicio, diciéndole: mira, Félix, y tú también, Drusila, vas a estar delante de Dios un día. Y vas a estar desnudito tú ahí. Y no va a haber nadie contigo, ni virgen, ni santo, ni nadie va a estar ahí contigo, ni tu dinero te va a servir de nada. En aquel día Dios pedirá tus cuentas, pedirá cuentas a ver lo que has hecho. Se mirarán tus obras buenas y malas. Ahí estaba Pablo predicándole. Oye, ¿por qué no le predican así luego en las congregaciones a la gente? ¿Verdad que no era lo que le estaba diciendo? Oye, pues mira, Félix, qué bueno que tengo la oportunidad, así rapidito nomás, tú aceptas a Cristo y ya con eso la haces. Y con eso ya tienes la vida eterna y ya nunca pierdes tu salvación. Tú acepta nomás a Cristo. ¿Verdad que no estaba haciendo eso? Estaba tomando su tiempo. Sabía que era quizás su única oportunidad. Y pasó lo que tenía que pasar. Que este hombre no quiso recibir lo de Dios. No quiso. ¿Qué dijo? Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿En qué términos le estaba predicando Pablo? Que dice ahí que Félix se espantó. Imagínate cómo le estaba predicando. ¿Tú crees que le estaba ahí dorando la píldora y sobándole el lomo así nomás? ¿Tú crees que le estaba haciendo eso? No. Le estaba predicando con autoridad. Le estaba diciendo, hasta que este hombre, que por lo general esos romanos eran rudos, eran personas acostumbradas a matar, personas acostumbradas a oír a otras personas ahí gimiendo y pidiéndoles misericordia, y estos no hacer caso de nada, con el corazón duro. Imagínate, se espantó. ¿Cómo le estaría predicando el apóstol Pablo? Se espanta y dice: ¿sabes qué? Mejor vete. Al ratito mejor yo retomamos el punto, otro día te respondo. Mejor ahorita vete. O sea, no le dijo que no estaba de acuerdo, no dijo estás loco como algún otro le dijo, sino que dijo después. Y aquí nosotros vemos la actitud de muchos y muchos de ustedes. Como si Dios pudiera esperarte hasta el momento en que tú quisieras, ¿sí? Pues en principio Dios es Dios y tú eres un pobre pecador, así como yo, ¿sí? En principio Dios es Dios, está en los cielos y tú estás aquí perdido. Y después de que estés aquí perdido vas a estar en el infierno si no te arrepientes. Tú eres el de la necesidad y lo haces esperar a Dios. ¿Tú crees que es justo eso? ¿Tú crees que se harán las cosas a tu manera y tiempo? Oye, ubícate, por favor. Ubíquese, amigo. Él es Dios, usted es el necesitado. ¿A poco usted cree que va a ser en sus términos? Algunos dicen: no, es que déjame disfrutar porque estoy muy joven todavía. Es que yo no he vivido lo que tú has vivido y yo prefiero disfrutar, después retomo las cosas y ya después me preocupo de lo de Dios. Es que deja primero que me case, ya después de que me case entonces sí ya vamos a ver. Deja primero que críe a mis hijos o quién sabe qué. A lo mejor mira, nada más este mes, no más hasta diciembre que termino con la construcción, salgo de drogas y entonces sí ya me dedico a Dios. Ándale pues, hasta diciembre. A ver si no te mueres antes, ¿sí? Es lo que te puede pasar, por supuesto. Y la verdad es que tienes que tener mucho cuidado, amigo, tú que eres dado a pensar de esta manera, como si Dios estuviera obligado a esperarte hasta la hora que tú quieres. La verdad es que mientras tú
sí, te decides someter, como tú dices, después, cuídate mucho, amigo, de las cosas cotidianas que haces, porque Jehová no está contigo. Mientras tú pospones tu obediencia, mientras tú te decides a ver cuándo se te ocurre y cuándo el rey quiere obedecer y hacer las cosas, ¿sí? Cuídate cuando prendes el boiler, cuídate, no te vayas a estallar en la cara y te vayas a morir, porque Jehová no está contigo. Y cuando Dios no está contigo, estás descubierto y hay un enemigo de las almas. Apréndelo bien. Cuidado con las llantas de tu coche, ojalá y estén bien buenas, no vaya a ser que te estampes por ahí. Y si vas en el carro, quién sabe, porque hay cosas que se salen de tu control, pues hay muchos locos por ahí que manejan y no les interesa nada. Y ya si se te embarran, pues ya ni siquiera fue tu culpa. Cuidado, porque Jehová no está contigo. Mira muy bien todas las cosas, hasta la olla express que tienes en tu casa, mujer. Cuidado, ¿sí? Cuida todas las cosas, anda con tiento. Mejor ni salgas de tu casa, pero hoy en tu misma casa. Cuidado cuando te estés bañando, no vaya a ser que te caigas en la regadera y te des un mal golpe y te mates. Cuídate, porque Jehová no está contigo. Mientras tú dices: al ratito te atiendo, Dios. Al ratito, Señor, yo te obedezco cuando yo quiera. ¿Sí? Cuidado, porque Él no te está cuidando, porque Él está mirando más bien esa actitud de rebeldía. Cuídate mucho, porque Jehová no está contigo. ¿Sí? Y ya sabes qué, yo ya he aprendido una cosa. Yo no puedo salir a la calle sabiendo que Jehová no está conmigo. No puedo. ¿Sí? Yo sé una cosa, que ahí está un diablo que es real y verdadero. ¿Sí? Es mentiroso en el sentido de que para nada es bueno, pero es real y te quiere tu alma y te quiere matar y quiere que te vayas al infierno juntamente con él. Y si tú no crees eso, no crees la Biblia, porque la Biblia es clara cuando dice eso. También creo en un Dios que me protege, en un Dios que dice el Salmo 91, que ahí debajo de sus alas me va a tener y me va a cubrir y me va a proteger. Creo en ese Dios, pero también creo que si algo pasa no conforme a su voluntad, no es porque Él quiso, sino porque yo me salí de sus alas, yo me salí de su protección. Así que cuídate mucho, por favor, mujercita, tú que dices: ay, pues la verdad es que ahorita con el novio ya la verdad luego yo pienso y algún día ya lo voy a servir. Ándale, tú mandas, eso piensas tú. Ojalá y cambies tu manera de pensar el día de hoy. Vamos a ver la última de estas, y es la rebeldía que le he llamado la rebeldía que casi cede. La rebeldía que casi cede. Hechos 26, verso 24. Dice así: vuelve nuevamente el apóstol Pablo a dar testimonio de su conversión, de su vida. Ahora ante un rey, el rey Agripa. El verso 24 dice así: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué estaba sucediendo? El apóstol Pablo con poder estaba predicándole al rey Agripa. Y por ahí uno decía: tú estás loco, Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. Pero Pablo dice: no estoy loco. Hay una cosa que también la sabe el rey. Sabe que lo que estamos hablando es cierto. Sabe que los milagros no son cosa de paleros. Sabe que lo que se está hablando es verdad, porque esto que ha sucedido no se ha hecho en cualquier rincón. Esto es verdad y todo el mundo que quiere saber lo sabe. Y entonces se enfrenta al rey Agripa y lo pone en la disyuntiva, lo pone en la decisión y le dice: tú, rey, ¿crees en los profetas? ¿Crees en el Cristo del que hablaban los profetas? ¿Crees? Y el rey Agripa se queda así. Y este todavía le insiste más: yo sé que tú crees, rey. Como para que se decidiera a creer. Yo sé que crees. Y el rey Agripa dice: se zafa. Por poco. A lo mejor empezó a mirar ahí al Festo y a todos los que tenía ahí al lado. Ya empezó a considerar las opiniones de los demás. Decir: oye, van a decir que porque me presionó, yo me dejé presionar. Y dijo: espérate tantito, Pablo. Casi me persuades de ser cristiano. Se quedó en la rayita. Casi su rebeldía cede, pero no cedió. Casi se convirtió, pero no se convirtió. No importa que se quedó en el casi. Por poco me persuades. Entiéndelo de otro modo, hermano. Casi el rey Agripa se salva. Casi, pero no se salvó. Casi se libra del infierno, pero no se libró del infierno. Casi sus pecados le son perdonados reconciliándose con Dios,
pero no le fueron perdonados sus pecados, ni tampoco se reconcilió con Dios. No se libró, casi, pero no. ¿Y sabes qué? Mientras si son casi o no son casi, es lo mismo como si nada hubiera sucedido, ¿sí? Es lo mismo. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate yo que quiero levantar este púlpito. Empiezo a hacer una presión para arriba, una fuerza. Y puedo hacer una presión que mientras no llegue al punto, casi lo levanto. Pero no lo levanté, no sirvió de nada. Imagínate. Mientras no ponga la fuerza suficiente para levantarlo, es como si no hubiera puesto ninguna. ¿Verdad que sí? Como si no hubiera puesto ninguna. Casi un poquito más y ya lo hubieras levantado. Como si no hubiera puesto ninguna. Así le pasó a este Agripa, así le pasa a muchos de ustedes. Casi se convierten. Es que ahí la llevo, dicen algunos. Es que ya casi estoy. Es que ya no me falta nada, ya casi es esto nomás. Yo sé que es, ya casi estoy. Casi, pero casi no es cristiano, ¿sí? Casi es como si nada, si tú te quedas ahí, es como si no hubieras avanzado absolutamente nada. ¿Te das cuenta de la mentira tan grande de esa salvación de proceso que se predica ahí, en los lugares ahí que parecen clubes sociales? La salvación de proceso donde la persona se va quitando pecados ahí, cada mes se quita uno y luego otro y luego otro. Y yo no sé hasta cuándo, a lo más que pueden pensar es que ya casi han de estar bien, como este hombre, casi me persuades a ser cristiano. Pero el casi, si te quedas ahí, es como si nada. Imagínate una persona que se está cayendo por unas cataratas y ahí están unos haciendo un esfuerzo sobrehumano para agarrarlo cuando ya casi va a acabar, y ya cuando está así y ya casi agarra su mano y se fue y se mató y se despeñó y se hizo pedazos. Casi lo agarro. Pues sí, pero se cayó y se mató igual. Fue lo mismo, ¿sí? Así muchos se quedan en el casi. Es que ya casi estoy, hermano. Es que ya casi, ya nomás me falta esto. Pues sí, entre que son peras o son manzanas te vas a perder. ¿Por qué? Porque casi no es ser cristiano. La rebeldía que casi cede. ¿Ok? 7 manifestaciones distintas de la rebeldía. Consecuencias de la rebeldía, con eso vamos a terminar. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 4. Dice así: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿Qué está diciendo aquí el profeta Isaías? Está hablándole a un pueblo rebelde y le está diciendo una cosa: la ruina actual en la que ustedes están viviendo es por su rebeldía. ¿Y todavía se van a seguir rebelando? Es lo que le está diciendo. Lo que están viendo ahorita, mírate, dice, desde la cabeza hasta los pies no hay nada sano. Todo está podrido, todo es una llaga, todo está mal. Mira tus tierras asoladas, mira tus campos, mira tus ciudades, todas están puestas a fuego. Eso es por tu rebelión. ¿Todavía te vas a seguir rebelando? Le está diciendo, tu ruina actual es por tu rebelión. ¿Y sabes qué? Aplícalo a tu vida. Porque hay vidas de ustedes que son horribles, desgraciadas. Son unas vidas que de veras pareciera como si Dios se hubiera olvidado de muchos de ustedes. Viven y empiezan a platicar de cómo fueron, y de cómo su marido, y de cómo sus hijos, y de cómo están viviendo, y de cuánta desgracia, de que todos los días en desgracia, todos los días mal. Viven así. Y la verdad es que deberían de escuchar ahí la voz de Isaías. Todavía os rebelaréis. ¿Que no te das cuenta que lo que estás viviendo es por tus rebeliones del pasado? Y todavía te sigues rebelando, y todavía no cedes, y todavía no das tu brazo a torcer. ¿Todavía te sigues rebelando? La rebelión es causa de la ruina actual, causa de la ruina que tú estás viviendo. Pero si tú sigues rebelándote, tu rebelión será causa de tu ruina futura y eterna también. En el verso 20, 19 dice así:
Aquí el contraste es la buena voluntad de Dios ofreciéndote una vez más, si tú quieres salir de las consecuencias de tu rebelión. Y te dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Ahí te lo está diciendo. Te dice, mira hijo, mírate cómo estás. Mira qué desgraciado estás. Mira cómo ha sido tu vida. Ha sido una ruina todo. Qué miseria tan grande. Estás peor que los perros de allá afuera. ¿Sí? Mírate bien. Pero te dice, si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Pero ¿qué dice después? Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. No lo digo yo, no es mi capricho, no es mi predicación. Lo dice el Señor. Si quisiereis y oyereis, tienes una oportunidad. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, dice aquí, seréis consumidos a espada. Y dice, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Sí? Y si lo ha dicho la boca de Jehová, pierde cuidado. Todo lo que Dios ha dicho, todo se va a cumplir. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Aplicado a nuestro tiempo, tienes que entender que así como la rebelión ha sido causa de tu ruina actual, si tú te sigues rebelando, la rebelión será causa de tu ruina eterna y para siempre. Es necesario que tú escuches esto, porque tienes dos caminos como ese rey Agripa, ¿sí? Tienes dos caminos, puedes creer lo que dice aquí la palabra, puedes dejar de rebelarte, o puedes tú decidir a seguir en tus caminos. Cada quien tome su responsabilidad. No estén ahorita, es momento de estar más bien meditando y al ratito platican. Entonces, entiéndalo bien. Hoy vimos 7 manifestaciones acerca de la rebelión. La rebeldía abierta y descarada, la vimos al principio. La rebeldía pasiva, escondida detrás de la piedad. La rebeldía engañosa de Saúl, que había cumplido pero nada más lo que él pensaba, obedecía solamente parcialmente. La rebeldía del soborno, que los sacrificios crees que van a comprar a Dios. La rebeldía de la hechicería y la rebeldía que pospone la obediencia y esa que casi cede pero que no cedió a la mera hora. Dios quiera y te hable, Dios quiera y seas sensato, Dios quiera y puedas oír como aquí dice, si quisiereis y oyereis, para que puedas comer, dice, el bien de la tierra. En otras palabras, para que puedas disfrutar lo que es estar con Cristo aquí, para que puedas saber lo que es estar redimido y perdonado, para que puedas saber lo que es una conciencia totalmente distinta a lo que tú has tenido, para que puedas saber lo que es tener la bendición de Dios por la complacencia que Él tiene con tus obras ahora, que ya no son como las de antes. Pero si no, también es tu responsabilidad y también tienes derecho tú a elegir lo que tú quieras. Cada quien sabrá qué es lo que hace. Vamos a orar y despedir la reunión. Ojalá y quisieras conocer lo que es Dios en su bondad. Ojalá y pudieras conocer lo que es Dios en su complacencia. Ojalá y pudieras comprender lo que es tener la bendición de Dios, no un día por ahí al año, sino todos los días y en todo momento de la vida. Ojalá y pudieras entender eso. Ojalá y pudieras anhelarlo. ¿A dónde te ha llevado tu pecado y tu rebelión, tus caminos? ¿Dónde te han llevado? Te han llevado a donde estás ahorita. Y a veces pones cara de que estás muy feliz, pero estás bien mal, y tú lo sabes. A veces la gente ha de pensar que de veras eres dichosa, pero eres bien infeliz y tú lo sabes. Hasta ahí te ha llevado, hasta donde quieres que te lleve. Considera estas cosas, hermano y amigo, porque el camino es angosto, porque el punto de la encrucijada y de la decisión está puesto delante de nuestros ojos, delante de tus pies, a ver para dónde vas a tirar. Padre, rogamos que el Espíritu Santo administre estas verdades, Señor, las deposite. Y Padre amado, que más de uno tenga el temor ese tan saludable por el cual los hombres se apartan del mal. Que cada uno piense que esto es palabra de Dios porque la boca de Jehová lo ha hablado y no el capricho de esta congregación, Señor, sino que está escrito que así es, Padre. Da el peso tú a tus palabras, Señor, por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén.